El instrumento público en los negocios jurídicos formales y consensuales. Hablaremos sobre las formas en campos jurídicos, las formas en el desarrollo moderno, los principios formales, tal como es la forma dat strain, que significa la forma es lo que da el ser a la cosa. El consentimiento es la única fuente que se halla en toda relación jurídica negocial, aún en actos formales como el testamento y letras de cambios, y estos pueden representarse en primer lugar con el mismo documento y dos sin el documento o por última opción antes del documento. La ley establece un típico negocio formal con forma esencial, solemne o con formas constitutivas, que es un negocio unilateral o bilateral. Los negocios reales y consensuales no necesitan requisitos de forma documental, tal como consentimiento, objeto, causa y, en su caso, entrega de la cosa. Cuando voluntariamente se cumple lo prometido, el contrato formal o aformal surte sus efectos y las traslaciones patrimoniales quedan firmes. No podrán ser afectadas ni revocadas por falta de formas en el negocio que dio origen a la prestación cumplida de lo negociado en el mismo acto. Por ello, las escrituras en los negocios formales y consensuales. En esta temática vamos a recordar un poco los sistemas de contratación jurídica que con anterioridad y en otras materias ya han abordado y desarrollado. En primer lugar tenemos la formalista, que hace depender de la forma para validez de los contratos. La segunda, que es la consensual, que proclama el imperio de la voluntad sobre la forma. En legislaciones modernas predomina de que la validez de negocios jurídicos no pueden subordinarse a la forma, salvo prescripción expresa o especial de la ley. Para Carneluti dice, todos los actos jurídicos son formales en cuanto que su forma está siempre regulada por la ley. Para esta disciplina notarial interesa el negocio jurídico formal, que en sentido general es aquel en que se exige una forma determinada, ya para considerar existente el negocio mismo o bien ya para producir efectos secundarios o contra terceros. En sentido restringido, que es aquel que para tener existencia legal está sujeto a una forma esencial u obligatoria, de suerte que sin ella se tiene por inexistente. En el derecho moderno se usa el imperativo de la forma como el medio para la consecución de fines particulares, como una garantía de prueba para el futuro, tal como es el testamento, para asegurar la publicación de ciertas relaciones jurídicas como la inscripción en registro, para aumentar capacidad de circulación de ciertos derechos de crédito como el caso de títulos valores. En fin, cuando la ley lo disponga, de las formas que se cumplan determinada función. Las constitutivas e instrumentales en nuestra legislación en las escrituras públicas están reguladas en cuanto a los negocios jurídicos formales y consensuales según dispone nuestro ordenamiento jurídico para cada caso. Por ello, hablemos un poco en cuanto al negocio jurídico formal. En general, el artículo 2481 del Código Civil dispone la forma en escritura pública en acto que disponga expresamente la ley, y en particular tres casos. Uno, en escritura pública, según el artículo 2483, casos de transmisión, modificación o extinción, bienes raíces, poderes, cesación, arrendamiento, entre otros. Dos, por escrito, párrafo final, artículo 2483 del Código Civil y el 537 del mismo Código Civil sobre contratos de seguro. Tres, mediante actuaciones judiciales, caso de autorización de venta de bienes de menores y el acta de subasta. El ordenamiento jurídico dispone nulidad de negocio ante ausencia de las formas en los casos que dispone la ley, en particular el artículo 2201, ante falta de requisitos en la forma, según el artículo 67 de la ley del notariado, y el artículo 2368, 2371, 2372, 2373 sobre escritura y 1034 del Código Civil sobre la forma de los testamentos. En cuanto a los negocios jurídicos consensuales,
rigurosamente consensuales, llamados así por doctrina. Según el artículo 2540 del Código Civil de Nicaragua, solo consentimiento para venta. El artículo 2541 del Código Civil, solo voluntad para promesas de venta. Y el artículo 2598 del Código Civil deja válidos acuerdos de voluntad ante nulidad de escrituras como el pago y el de mejoras. Simplemente consensuales son los negocios consensuales que exigen formas para su validez solo en caso de objetos de negocio sean inmuebles. El artículo 1474, que hace referencia al usufructo, el 1686, servidumbre, el 2534, compraventa, el 2722, hipoteca, el 2735, cesión de derechos hereditarios, el 2749, permuta, el 2768, donación, el 3772, hipoteca, el 3900, contratos de anticrece, hacen referencia a todos estos actos jurídicos. Es importante al momento de gastos de inscripción de inmuebles tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 2558 del Código Civil, que refiere que los gastos de otorgamiento de escritura serán de cuenta del vendedor y no de las primeras copias, y su inscripción serán de cuenta del comprador salvo pacto contrario. El 2582 también del mismo hace referencia a que el vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta. El 2590, el vendedor debe de satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida si no hubiere pacto en contrario. El 2621 hace referencia a que el vendedor está obligado también a las costas del contrato, al valor de los frutos, cuando el comprador tiene que restituirlo al vendedor dueño y a los daños y perjuicios que la edición le causare. El 2481, si la ley exigiera el otorgamiento de escritura u otras formas especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán, en este caso, compelerse recíprocamente a llenar aquellas formas desde que hubiere intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez. Es importante para ello leer lo que corresponde al 153, al 1479, al 202, inciso 2, al 2206, al 2449, el 2451, 2534, el 2535, el 2722, el 2735, 2743, 2749, 2768 y 2770 del Código Civil, y por qué no lo dispuesto en el artículo 3182. En cuanto a lo que deberán constar en instrumento público, el 2483 refiere en primer lugar los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes e inmuebles. En segundo lugar, los arrendamientos de estos mismos bienes por 4 o más años. En tercer lugar, las capitulaciones matrimoniales que otorguen los esposos cónyuges antes o después de la celebración del matrimonio, lo mismo que las modificaciones que requieran hacer de dichas capitulaciones. En cuarto lugar, las cesiones, repudiación y renuncia de los derechos hereditarios. Quinto, el poder para contraer matrimonio como se dispone en el tratado respectivo. 6, las cesiones de acciones o de derechos procedentes de un acto consignados en escritura pública. 7, las cesiones de derechos litigiosos en la forma prescrita en el capítulo respectivo. También deberá hacerse constar por escrito, aunque sea privado, los demás contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno de los dos contratantes exceda de 100,000 pesos. En cuanto a las escrituras públicas frente a otro documento público, los efectos para partes en caso de ratificación de otra escritura, donde son partes mismos comparecientes, según el artículo 2375 del Código Civil, nos dice nada de los efectos entre interesados que son mismos que comparecen en escritura anterior. Este artículo dispone solo los efectos para terceros, indicando 2 vías. En primer lugar, la inscripción en registro público, si en la escritura reformada está inscrita, como el caso de hipotecas o cancelaciones. Este artículo excluye la no inscrita.
Pero en un segundo lugar, las actuaciones del notario mediante nota marginal en la materia de la escritura anterior en su protocolo o en copia de la misma escritura. Y en este último caso dispone dos situaciones. Uno, cuando ya se expidió copia de la escritura anterior para que tenga efectos a tercero, el notario debe de requerir a este y notificarle nuevos documentos haciéndolo constar. Y dos, cuando no se haya expedido testimonio de escritura anterior, se anota en matriz en protocolos y se hace constar en el testimonio que se expida. En todos los casos, tener presente el artículo 34 de la Ley del Notariado que dice que toda aclaración, adición o variación de una escritura anterior solo se hace por otra o nueva escritura. En cuanto a las escrituras públicas frente a documentos privados, en la escritura frente a documentos privados y sus efectos entre partes y para terceros en dos escenarios. En primer lugar, el caso de documentos privados suscritos ante o coetáneos a documentos públicos, solo reconocidos legal o judicialmente, pueden tener el mismo valor que documentos públicos según el artículo 2385 del Código Civil y el artículo 1151 del Código Procesal. Y dos, en el caso de documentos privados otorgados posteriormente al público, el artículo 34 de la Ley del Notariado y el artículo 2376 del Código Civil, legítima eficacia de documentos privados contra escritura pública si está anotado en matriz y copia de la escritura anterior. También los casos del artículo 2225 del Código Civil para dejar sin efecto actos simulados y el artículo 3277 para cambio de administrador en sociedades y casos particulares, el de la llamada fecha cierta para documentos privados cuyos efectos y procedimientos lo dispone el artículo 2387 del Código Civil y adiciones ley del 17 de abril de 1913 que está en el mismo Código Civil. En cuanto a las escrituras en negocios formales y consensuales, en esta temática es importante recordar los sistemas de contratación jurídica. En primer lugar, tenemos la formalista, que hace depender de la forma para la validez del contrato. La segunda, que es la consensual, que proclama el imperio de la voluntad sobre la forma. En legislaciones modernas predomina de qué validez de negocios jurídicos no pueden subordinarse a la forma, salvo prescripción expresa o esencial de la ley. Carneruti, como ya lo referíamos al inicio de esta sesión, todos los actos jurídicos son formales en cuanto que su forma está siempre regulada por la ley. Para esta disciplina notarial interesa el negocio jurídico formal que, en sentido general, es aquel en que se exige una forma determinada, ya para considerar existente el negocio mismo o ya para producir efectos secundarios o contra terceros. En sentido restringido, que es aquel que para tener existencia legal está sujeto a una forma esencial o obligatoria, de suerte que sin ella se tiene por inexistente. En el derecho moderno se usa el imperativo de forma como el medio para la consecución de fines particulares, como una garantía de prueba para el futuro, para asegurar la publicidad de ciertas relaciones jurídicas, para aumentar capacidad de circulación de ciertos derechos de créditos, en fin, cuando la ley lo disponga, las formas cumplen función, ya sea constitutiva e instrumental. En nuestra legislación, las escrituras públicas están reguladas en cuanto a los negocios jurídicos formales y las consensuales según disponga nuestro ordenamiento jurídico para cada caso. En cuanto a los negocios jurídicos formales, en general, el artículo 2481 del Código Civil dispone la forma en escritura pública, en actos que dispongan expresamente la ley y en particular tres casos. En escritura pública, el artículo 2483 del Código Civil, ya lo habíamos hecho referencias en cuanto a las modificaciones, las extinciones, los poderes, las sesiones, etc. En el segundo panorama tenemos sobre los contratos de seguros que tienen que ver con lo regulado, lo dispuesto en los artículos 2483 y el 537 Código Civil, y mediante actuaciones judiciales en caso de autorización de venta de bienes de menores y acta de subasta. También ya lo habíamos referido. Entonces, en cuanto a los negocios jurídicos consensuales que están rigurosamente establecidos y llamados así, como ya lo habíamos referido por doctrina,
hace referencia solo a consentimiento para venta, solo a voluntad para promesa de venta, deja válidos acuerdos de voluntad ante nulidad de escrituras como el pago y de mejoras y simplemente consensuales los negocios consensuales que exigen forma para su validez solo en casos que objetos de negocio sean inmuebles, según los artículos 1470 y 79 y hasta lo referente al 3900, que eran los contratos de anticrisis que también ya habíamos hecho referencia a los articulados.